¿Cómo logras secuestrar un avión, pedir $200,000 y salirte con la tuya? Pues quédate y suscríbete para que te cuente la lista de sospechosos y candidatos a quién es D.B. Cooper. Quédate y suscríbete. Quédate, suscríbete, ayúdanos. Quédate y suscríbete. Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especuladores que compran un bien esperando que su valor aumente. Pero si además de esto innovas y rompen las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. Venga. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Martes especulero, muy contentos aquí porque tenemos que resolver lo que construimos la semana pasada de quién demonios es D.B. Cooper. Pero sobre todo, también tenemos que agradecerles de que estamos en un nuevo Martes Especulero, estamos creciendo cada vez más, estamos muy contentos por eso, ya llevamos 153. 165 suscriptores, muchas gracias, y 565 en Facebook. Poco a poco va aumentando y pues de verdad nos da gusto, sobre todo para... Vale la pena el esfuerzo por los comentarios que nos ponen y estamos muy felices. Me quedé en 165 suscriptores y además vemos que estamos creciendo en comunidades como pues Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, y muchísimas gracias también a la gente de Jalisco, a la gente de la Ciudad de México, a la gente de aquí en Monterrey y a la gente de Campeche, donde estamos creciendo también bastante. Gracias por apoyarnos, por escucharnos, por estar aquí cada martes, por escuchar estas historias, por compartir con nosotros el amor a las historias de finanzas y en general de cómo se mueve el dinero, ¿sí? Exactamente, y pues la verdad es, pues tenemos un montón de capítulos muy buenos, interesantes, de trading de alta frecuencia, tenemos de Michael Burry, tenemos de Elizabeth Holmes, o sea, ahorita ya tenemos bastantes videos para que pues puedan entretenerse. Y no olviden pues, suscribirse. La verdad es que tenemos un buen catálogo, güey. O sea, tenemos a Michael Burry prediciendo crisis financiera. Tenemos a Elizabeth Holmes haciendo estafas multimillonarias. Tenemos a Steve Cohen, que hacía espionaje financiero y espionaje industrial, por así decirlo. Y de él se basa el personaje de Billions, de hecho, que acaba de terminar la participación del actor principal, Bobby Axelrod. Tenemos todo lo que se explica de las criptomonedas en el mercado de Bitcoins. Tenemos también historias chidas de innovadores que la han roto, como Steve Jobs, Ed Catmull, Mark Randolph, etcétera, ¿no? Entonces, date una vuelta por todo lo que ya tenemos. Estoy seguro que te va a gustar algo si es la primera vez que nos escuchas. Si ya eres un especulero inscrito aquí, te doy muchísimas gracias por escucharnos. Te doy la bienvenida a este nuevo Martes Especulero. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos? De una vez. Excelente. Pues en el episodio anterior, que aprovecho para decirte, especulero, que estás aquí, que si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que vayas y lo escuches, porque en base a todo lo que platicamos la semana pasada sobre el secuestro del vuelo 305 de Northwest Airlines por parte de un sujeto llamado D.B. Cooper, se desató una serie de eventos en donde vamos a continuar en esta semana. Pero te recomiendo que vayas ahí a escucharlo para que puedas seguir todo el hilo de esta historia, que está bastante buena, ¿no? Entonces, en el episodio anterior hablamos de D.B. Cooper. Cómo logró secuestrar un avión amenazando a la tripulación con una bomba, pedir $200,000 de rescate y después saltar en paracaídas del avión para desaparecer para siempre. El secuestro que realizó D.B. Cooper fue más admirado que reprobado, porque como recordarás, en esa época la situación de Estados Unidos era difícil, sobre todo la situación política. Se estaba librando la guerra de Vietnam y todo el movimiento en contra del sistema, todo el movimiento en contra del sistema generaba una desaprobación hacia esa guerra. Y cualquiera que se rebelara era más un héroe que un terrorista. Y D.B. Cooper lo logró. Aparentemente se había salido con la suya al obtener $200,000, que eran los que pedía como rescate de ese avión, y saltar en paracaídas para desaparecer para siempre.
Y Oye, digo, Rich, no sé si es algo que vas a comentar después, pero ¿hay alguna referencia por qué 200,000 no 2 millones de dólares? O no tengo idea, güey, pero eso es lo que te digo. Sí. No, no, solamente porque es como lo que que digo. por 200,000 dólares se que está un avión, Recordemos que digo, es 1971, entonces a lo mejor $200,000 en esa época son bastante buenos, sí, pero sí. algo así como 2 millones, 1 millón de dólares, pero pues Pues después de que D.B. Cooper saltara de ese avión, obviamente se realizaron extensas y exhaustivas búsquedas, pero jamás se hallaron rastros de él. Hasta que 9 años más tarde, el pequeño Brian Ingram encontró a las orillas del río Columbia en Vancouver, Washington, un total de 294 billetes de $20 semidestruidos que correspondían a los mismos números de serie que se le había entregado a Cooper como parte del rescate de los $200,000, rastros del paracaídas y la corbata negra que llevaba Cooper el día del secuestro del avión. Por lo que nuevas preguntas se levantarían en el aire. ¿Cómo llegó ese dinero ahí? ¿Había D.B. Cooper logrado salir con vida del salto de un avión comercial? Porque como recordarás, la semana pasada también hablamos de que no era lo mismo saltar de una avioneta o de un avión especial para esto a un avión comercial. Y la más importante de la cual vamos a platicar hoy, ¿quién demonios es D.B. Cooper? Así que hoy vamos a hablar de los principales sospechosos y vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Quién es D.B. Cooper? who is DB Cuba? Chupa. No, sí, está interesante porque la neta, qué pedo. No, y está O más sea, obviamente interesante. hay cuestiones de trazabilidad pues, del dinero, No, que y obviamente con noción y ahorita vamos a ver claro, pero cómo sí, sí, sí. funciona, ¿no? En esa época no era tan fácil, pero sí, Ujú. te entiendo lo que dices. Pero se va a poner todavía más interesante, te lo prometo. Bueno, antes de comenzar a hablar de los principales candidatos a la identidad secreta de D.B. Cooper, hay que aclarar que hay un sinfín de candidatos en la lista. Yo voy a enumerar los más famosos, así que si tú conoces alguno interesante, querido amigo especulero, que se haya quedado fuera de lo que voy a platicar, déjanoslo en los comentarios, porque siempre andamos buscando pues, aprender más en esta comunidad especulera y nutrir a nuestra comunidad especulera de más información. Y también es importante mencionar que todos estos candidatos fueron extensamente investigados, pero no se pudieron hallar pruebas contundentes para procesar a alguno. De hecho, el FBI cerró oficialmente el caso D.B. Cooper en el 2016 a 45 años de haber ocurrido el secuestro, haciéndolo el único caso de secuestro de un avión que no ha sido resuelto en la historia de los Estados Unidos. Eso está muy raro, ya sabes. Digo, no quiero meter a temas de conspiraciones, pero pues Nah, sí, más o menos. Y tampoco podemos descartar que el verdadero D.B. Cooper haya muerto al aterrizar. Recordemos que D.B. Cooper saltó de un avión comercial, lo cual es muy diferente a lo que los paracaidistas hacen, y aterrizó en medio de una zona boscosa en una época de invierno. O sea, todo este secuestro y se realizó el 24 de noviembre de 1971 en una parte norte de los Estados Unidos donde el invierno es crudo, con nada más que un traje tipo businessman. Recordemos que iba vestido con un saco y una camisa blanca y una corbata negra. Por lo que aterrizando exitosamente, tomando en cuenta que no se golpeó con ningún árbol porque aterrizó en una zona de bosques o no se rompió una pierna al caer o lo que sea, aún así tenía que sobrevivir en un bosque a kilómetros de la civilización sin nada de comida o suministros que nosotros sepamos, claramente, porque pudo haber sido también parte de un plan. Por lo que la idea de que D.B. Cooper murió en el salto no se puede descartar del todo. sí, Aún, pero está sí, raro porque, pues, como encontraron habías el dicho, dinero. Sí, ajá, además de que encontraron el dinero, pues, eh, cambió de ubicación donde iba a estar el o salto, sea, se ¿no? iba a saltar primero en Nevada, creo que luego Sí. cambió a Reno, No, entonces, sí, sí, sí. O sea, hay como que un pues desmadre ahí. Sí, sí, sí. tampoco es como que digas, bueno, lo tenía previamente, Es, fríamente calculado, así ya sabes. es cierto lo que estás diciendo, es totalmente cierto. Por lo que te digo, aún así, tampoco quiere decir que no exista posibilidad de que D.B. Cooper sobreviviera. Y de hecho, eso es lo fascinante, güey, que los sospechosos de los cuales te voy a platicar a continuación tienen historias muy buenas sobre cómo lo hicieron. Así que sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Y comenzamos con el sospechoso número uno. Ron Foreman y Pat Foreman son una pareja de casados que eran entusiastas de la aviación. Es Ron Foreman y Pat Foreman, Patty de Patricia. Y Ron Foreman y Patricia, o Pat,
Foreman, visitaban seguido una pequeña pista de aviación en un lugar llamado Puyallup, creo que se llama así, Puyallup, se deletrea Puyallup, Puyallup, en Washington. Se me hace que es un nombre, Puyol. ajá, se me hace que es un nombre como, ya sabes, norteamericano Sí. nativo, algo así. Y ahí conocieron a Barbara Dayton, que es la sospechosa número uno. Barbara y los Foreman se volvieron muy cercanos porque ambos compartían la pasión, o sea, ambos, la pareja y ella, compartían la aviación. De hecho, Bárbara era piloto. Cada fin de semana, si el clima era bueno, Bárbara volaba en una pequeña avioneta y si el clima no era bueno, aún así podías encontrar a Bárbara en su coche estacionada en el estacionamiento de la pista de aterrizaje con un café sola. De hecho, eso fue lo que motivó a los Foreman a comenzar a hablarle porque siempre la veían sola. Y como Ron estaba a punto de obtener su licencia de aviación, su licencia privada, porque hay licencia privada y licencia comercial, ¿no? Sí, de comercial. No. Exacto. Pues platicar con un piloto colega también era algo que pues se disfruta mucho, ¿no? Cuando compartes una pasión de algo, pues platicar con alguien y compartes esa pasión, pues es algo que estimula, ¿no? Y en las palabras de Ron, Bárbara era una excelente piloto. Era intrépida, o sea, podía hacer maniobras como complejas, ya sabes, de esas que, pues me imagino que dan vueltas y pueden hacer, no sé, giros chingones o qué sé yo. Dudo que nunca un Cessna, pero sí. Sí. Entonces podía hacer maniobras complejas, conocía de mecánica de aviones y lo más intrigante, era una experta paracaidista. Y la relación entre los Formans y Barbara se hizo muy cercana. Barbara iba seguido a casa de los Foreman a cenar, a jugar juegos de mesa o solo a pasar el rato. Y en una de esas tantas noches, un domingo, Barbara fue a casa de los Foreman, un domingo en la noche. Y de la nada, Barbara le dijo a los Foreman que tenía un secreto que quería revelarles. Y lo que Barbara le contó a los Foreman era algo que Patricia Foreman ya había sospechado desde antes y solo lo confirmó. Bárbara era una persona transgénero. Bárbara había nacido con sexo masculino y se sometió a una operación para cambiar de sexo. Bárbara, de hecho, era la primera mujer en realizar una cirugía de cambio de sexo en Washington, o por lo menos eso era lo que ella le contaba a los Foreman. Antes de su cirugía, Bárbara se llamaba Robert Dayton y había nacido en Daytona, en 1926. Y en sus propias palabras, Bárbara siempre se identificó como una mujer. De hecho, contaba cómo solía desde pequeño tomar la ropa interior de su madre y usarla a escondidas. Entonces, cuando Bobby Dayton, porque se llamaba Robert, pero le decían Bobby, cuando Bobby Dayton cumplió 18 años, intentó unirse a la Fuerza Aérea buscando satisfacer su pasión por volar, pero tenía un problema o una condición de la vista que hizo que no fuera candidato. O sea, no quiere decir que no podía ver bien ni nada, tenía algún tipo de astigmatismo o lo que sea, pero me imagino que las reglas para ser piloto en esos pedos son demasiado estrictas Sí, y no claro. calificó. Es como cuando Sí, vas sí. antes ibas no sé, te querías ser policía o militar y si tenías pie plano, no te aceptaban, lo cual pues, tampoco es como que, uy, no puedes, ¿no? No, pero todavía en Pero, piloto sí, igual si tienes problemas de cadera, creo que de espalda también te rechazan. Entonces te hacen eso, unos minuciosos exámenes médicos sí, para ver exacto. qué onda. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo pasó aquí. Él tenía un problema de la vista, que no era un problema tan grave porque vemos que podía volar, pero no lo aceptaron como piloto de la Fuerza Aérea. Así que frustrado, Bobby se unió a la Marina de los Estados Unidos. ¿Y esto qué nos dice? Que Barbara, antes Bobby, tenía entrenamiento militar. Y si recuerdas en el capítulo pasado, una de las características de D.B. Cooper que contaba la azafata es que podía hacer nudos porque se amarró toda la bomba y el dinero al cuerpo y utilizó el paracaídas que le dieron de una manera experta, o por lo menos eso es lo que ella describía, y el paracaídas que le habían dado era un paracaídas militar, por lo que sospechaban que esta persona, D.B. Cooper, tenía un entrenamiento militar sofisticado. Entonces, Bobby cumple con ese requisito ya que estuvo en la Marina.
Después de su servicio en la Marina, tuvo muchos trabajos, pues como pescador, como obrero de maquinaria, etcétera. Pero fue su estancia durante la Marina donde Bobby había adquirido habilidades de paracaidista. Bobby tenía un conocimiento también de manejo de explosivos, porque en una ocasión, esto contaban, había ayudado a su padre a explotar grandes rocas que estaban en su terreno, porque entiendo que su padre tenía como un rancho o algo así, y quería construir como un camino y tenía que explotar grandes rocas para poder construir sobre ahí. Entonces Bobby ayudó a su padre a hacerlo con dinamita. Tú ya sabía las dosis y todo. No, la dosis, la Pues cantidad y ya todo. sabía algo de explotar cosas, de bombas así. Bobby además se casó 2 veces y de hecho tuvo una hija. Bobby no venía de una familia acomodada, al contrario, de hecho era bastante humilde. Tenía una pasión por volar, pero las lecciones de vuelo son caras, son muy caras. Así que como pudo, se pagó él mismo las lecciones de vuelo para piloto privado y sus horas de vuelo también, porque tienes que rentar ¿cómo se llama? El avión, pagar un permiso cada vez que tienes Sí, que salir a volar. pagar la gasolina, bueno, Sí, la todo ese pedo, ¿no? gas avión. Pero su gran anhelo era obtener su licencia comercial para poder aspirar a un trabajo de piloto de una aerolínea. Sin embargo, la falta de dinero y su poca preparación hacían que fuera difícil, porque si de por sí tienes que pagar todo esto que acabamos de decir, ¿no? Horas de vuelo y certificados, también tienes que pagar exámenes a los cuales tienes que someterte para poder, pues vaya, aplicar para esta licencia comercial. Y estos exámenes que tampoco eran baratos, Bobby ya los había reprobado 2 veces. ¿Por qué? Porque la parte difícil para Bobby era la parte escrita, en donde tenías que hacer unos ensayos sobre temas específicos y tenías que resolver problemas matemáticos. Y Bobby no tenía una gran preparación académica. De hecho, era casi autodidacta todo lo que él hacía, todo lo que él había aprendido de volar, eran cosas que él mismo leía y todo, pero hay cosas que pues, no es tan fácil enseñarte a ti mismo, ¿no? Como cálculo diferencial o qué chingados, no sé qué tipo de matemáticas utilizan ahí. De aerodinámica, yo creo, Me física, imagino yo también, ¿no? Algo tipo de física, ese tipo de cosas. gases y no sé qué, pero bueno. Bobby se convirtió en Bárbara en 1969 en una clínica de Renton cerca de Seattle. Y si tú recuerdas, Seattle es el lugar donde aterrizó el vuelo 305 de Northwest Airlines, en donde le dieron el rescate a, a D.B. Cooper y sus paracaídas. Sí. Y 8 días Portland a Seattle, ¿no? de O sea, Portland a Seattle. Y 8 días antes del secuestro de D.B. Cooper, Bárbara Dayton, ahora ya no Bobby Dayton, ahora era Bárbara Dayton, visitó el hospital de Renton a una follow-up visit, porque después de tu cirugía de cambio de sexo entiendo que tenían que tener seguimiento, tanto física como psicológicamente, porque también te dan un acompañamiento psicológico, porque entiendo que este cambio tiene mucho que ver con cosas hormonales y tampoco tienen que estarte monitoreando. sí, claro. Y la gente del Renton, de este hospital, contaban que ella estaba sola y deprimida, no tenía dinero y el trabajo era escaso, porque pues, debe ser difícil, sobre todo en esta época, ¿no? Ser una persona transgénero, que hay unas personas a las que no, a lo mejor no lo notas tanto, pero no sé qué tanto se le nota a Bárbara, pero no creo que sea fácil conseguir trabajo siendo una persona transgénero en esta época, ¿no? O sea, en el Claro. 70. Y pero bueno, en un pueblo además, ¿no? Sí, Renton, no, sí, no es sí. una ciudad. Sin embargo, o sea, esto que te acabo de decir fue una visita de follow-up que tuvo 8 días antes del secuestro del avión. Sin embargo, 2 semanas después del secuestro del avión, en una nueva visita de follow-up, los doctores cuentan cómo el ánimo de Barbara había cambiado. Era totalmente diferente. Tenía una actitud despreocupada, relajada y contenta. De hecho, a pesar de que las cuentas del hospital estaban por los cielos porque habían salido muchísimas más cosas de las que estaban previstas en el presupuesto, Bárbara se veía relajada y despreocupada. De hecho, hasta le comentó al psiquiatra que no tenía la intención de trabajar en los próximos 6 meses. Entonces, tenemos entrenamiento militar, tenemos habilidades de paracaidismo, tenemos un motivo hablando de falta de recursos económicos y algún tipo de resentimiento también porque pues no podía adquirir su licencia comercial.
Y cuando Pat y Ron, recordemos de Pat, Patricia y Ron Foreman, los amigos, visitaron por primera vez a Bárbara a su casa, vieron como la casa de Bárbara era una casa amueblada muy bonita, de una manera muy lujosa, y ella les había explicado que todo lo que ella tenía era a causa de una gran herencia que había recibido, pero que ya se la había gastado, lo cual es bastante sospechoso también. Y si todo lo que te acabo de decir para ti no es sospechoso o no es suficiente, vamos a poner atención en lo que te voy a contar ahora. Entre los pilotos pilotos privados, D.B. Cooper era un tema común, porque pues lo que había pasado era toda una hazaña y todos eran de que, güey, ¿cómo un cabrón se atrevía a hacer esto? Y entre los pilotos, pues de por sí, entre las personas debía haber sido un tema común, entre los pilotos imagino que era aún más. Y cada vez que alguien decía que D.B. Cooper era un delincuente o hablaba mal de él, Barbara se enfurecía, se molestaba muchísimo, agitaba mucho las manos y hasta a veces empezaba a gritar en desaprobación. En una ocasión en que esto sucedió, Ron, estaban en un grupo, estaban hablando, salió el tema de D.B. Cooper y Barbara se puso como loca. Ya esto había pasado antes, entonces Ron, que era uno de los amigos de Barbara, a modo de broma, le dijo, yo creo que tú eres D.B. Cooper. ¿Por qué te pones así? Tu madre le metió un vergazo. Y Barbara, enfurecida, se le quedó mirando con ojos así de desprecio y en un tono agresivo le dijo, en tu vida vuelvas a decir eso. Exagero. Y Ron y Pat no escucharon de Barbara durante 2 semanas, hasta que tuvieron una reunión. Estaban en una reunión en su casa, Ron y Pat, con otra pareja, con otra pareja de hombre y mujer. Y de la nada desapareció Bárbara en la casa. Así como que, ¿qué pedo? Viene aquí igual. Y ellos se quedaron muy extraños. Pero esa misma mañana Ron había leído en el periódico un artículo de D.B. Cooper y se había publicado el famoso sketch de D.B. Cooper, que es el que pusimos en la portada del capítulo pasado, que si quieres verlo, está en la portada del capítulo pasado, ahí se puede ver cómo hicieron un sketch, un dibujo de cómo lucía D.B. Cooper en base a todas las descripciones de las azafatas y los pasajeros, ¿no? Entonces, ese mismo sketch había sido publicado en un periódico y ese periódico lo había leído en esa misma mañana, de hecho lo tenía y Ron. Sí, el retrato hablado, famoso. El retrato hablado, así es. Así que le pidió a Barbara, sin decirle nada, oye, ¿te puedes por favor probar estos lentes de sol? Que eran porque D.B. Cooper traía los lentes de sol. Y Ron dijo, oye, ¿te puedo tomar una foto? Y Barbara dijo que sí. Y le tomó una foto con una cámara instantánea, de esas que pues, te la imprimen en chinga, ¿no? Y al momento de imprimir la foto, Ron tomó el artículo y la comparó con la foto. Y según Ron, eran casi idénticos. Después de que Ron dijera esto y yo mostrara, mira, son casi idénticos, pero me imagino que lo había hecho este güey para chingar, no creo que tuviera una verdadera, vaya, sospecha, ¿no? Intención, Exacto. ajá, de que puta, soy oficial Pero apenas pasó encubierto. esto, el ambiente se puso bien tenso. Tanto la pareja invitada como Ron y Pat vieron como Barbara estaba furiosa o estaba así como cabronada. Miró fijamente a Ron y le dijo, está bien, yo soy D.B. Cooper. Y la mujer que estaba de invitada en la pareja, puta, escuchó esto y le dio como un ataque de pánico. Se puso a gritar y empezó a decir, nos vamos a ir a la cárcel todos, están locos. Agarró la foto y la rompió, la tiró, la empezó a pisar y se fueron. La pareja se paniqueó y se fue. Y tanto Ron como Pat no sabían si creerle o no, pero empezó lo cabrón. Y es que Bárbara empezó a dar detalles de cómo había hecho el secuestro del avión y cómo había saltado el avión. Contaba detalles del salto del avión, cómo había pedido que el avión descendiera para poder saltar, cómo esperó 300 metros después de su salto para abrir el paracaídas, cómo se había atado el dinero a la cintura y el tipo de dinamita que había utilizado y todo coincidía. Bárbara contó cómo había aterrizado en un campo en Woodburn, que era un lugar perfecto según los Foreman cuentan, porque estaba cerca de una carretera que estaba muy bien iluminada,
y que después de aterrizar, Bárbara se había cambiado el traje que traía como D.B. Cooper y se había puesto una peluca rubia, utilizando su, ay, a ver si no me meten problemas aquí, utilizando Sí, o sea, su güey, cuerpo no. masculino como hombre, Tiene pero al mismo tiempo sus nuevos rasgos femeninos para camuflajearse. Y de hecho ella contaba cómo la policía pudo haberla detenido, pero como estaban buscando a un hombre y no a una mujer, jamás sospecharon de ella. Sí, definitivamente. Entonces, haciendo un recuento, Bárbara tenía entrenamiento militar, sabía saltar en paracaídas, tenía un motivo para hacer el robo porque pues, estaba deprimida y tenía un resentimiento de no poder tener una licencia comercial, sabía utilizar dinamita, conocía detalles del salto en paracaídas de que había hecho D.B. Cooper y parecía tener un plan que hacía el match. Y por último, tenía una explicación lógica del por qué no la habían atrapado. Claro que, a pesar de que todo esto son evidencias interesantes, nadie quita que Bárbara pudo haber leído ciertas cosas en algún tipo de artículos y tomar el crédito por ellos, o tampoco explica cómo acabó el dinero en las costas de Vancouver, Washington, y tampoco explica por qué Bárbara no tenía pues, dinero para tener una licencia comercial. Barbara Dayton murió a la edad de 76 años en el 2002 por un problema de cáncer de pulmón, porque entiendo que fumaba un chingo. Y el FBI descartó a Barbara desde un principio porque aparentemente no tenía la misma altura que el descrito D.B. Cooper. Pero ese, Claro, y también, pues, ajá, el dinero, pues no, se debía de estar trazabilidad y todo lo demás. claro, pero está interesante que ella haya dicho que era ella y he explicado cosas, pero pues no sé, hay gente Digo, muy puede loca. coincidir, pero también no le encuentro mucho sentido porque no fue profesional en sí de muchas cosas. O sea, ni siquiera piloto y se requiere mucha tecnología para poder pues, saltar en un avión. Entonces, que, bueno, digo, con base en la película de Batman, ya viste que cuando se intenta subir, no, pero Sí. tiene que tener tanque de oxígeno para la despresurización, o sea, tiene que tener cierto equipamiento o entrenamiento militar, un entrenamiento normal no podría O sea, un hacerlo. entrenamiento genérico militar, dices. No No se tiene un puede entrenamiento hacer. especializado, dices. ¿No? Es claro. Bueno, pues a lo mejor el sospechoso número dos te convence un poco más. Richard McCoy Jr. era exquisito para ser el sospechoso ideal en el caso de D.B. Cooper. Y ahí te va por qué. 5 meses después del incidente de D.B. Cooper y de la desaparición para siempre de él, Richard McCoy secuestró un avión comercial que salía de Denver, Colorado, bajo el seudónimo de James Johnson. En el proceso del secuestro, McCoy sacó una nota, una pistola y una granada y exigió $500,000. Básicamente estaba siguiendo el manual de D.B. Cooper y había hecho todo lo que había hecho D.B. Cooper en el vuelo de Northwest Airlines. Hizo todo, inclusive el salto del avión comercial de Denver. De hecho, McCoy aterrizó en una zona cerca de un lugar llamado Provo, Utah, que era donde él vivía. O sea, hizo un D.B. Cooper 2. Prácticamente todo. Sí, lo hizo ¿Pero fue antes o después? No entendí. después. Ah, ok, ok. Fueron 5 meses después de lo de D.B. Cooper. Ok, ok. Y Richard McCoy había servido en la Guardia Nacional, por lo que tenía entrenamiento militar. Ben Angvirden, menos que es descendiente alemán, uno de los amigos de toda la vida de McCoy, porque habían servido juntos en la Guardia Nacional, lo describe como un ingeniero militar extremadamente bueno a McCoy, ¿no? De hecho, Ben y McCoy volaron juntos por muchos años. De hecho, Ben era parte de las Special Forces de la Guardia Nacional. Y relataba cómo McCoy era uno de los mejores compañeros de vuelo porque era muy aventurero. De hecho, Richard McCoy había peleado en la guerra de Vietnam y había sido condecorado como héroe de guerra. No te dicen por qué, güey. Es chingón. Te condecoran como héroe de guerra, pero no dicen por qué. Solo es que es un héroe. Pero No, porque a veces son, ¿cómo se llama? Operaciones clasificadas. exacto. Bueno, pues McCoy era un héroe de guerra. Y en muchas pláticas entre Ben y McCoy, Ben relata cómo McCoy hablaba de lo fácil que era secuestrar un avión y tenía toda la lógica, porque según Ben,
los dos habían sido parte de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional y tenían todo el entrenamiento para hacer redadas, emboscadas, rescates, entrenamientos que compartían Richard McCoy y Ben. De hecho, Ben cuenta como en una ocasión, a manera de juego, Richard y él comenzaron a hacer como un brainstorming de cómo secuestrarían un avión utilizando el mismo modus operandi de un agente encubierto haciéndose pasar por un pasajero. Y todas estas pláticas se habían originado curiosamente después de la noticia de D.B. Cooper, con la cual McCoy estaba fascinado. Decía que él era un héroe nacional, que Cooper era lo mejor que le pudo haber pasado a este gobierno para que se dieran cuenta de que las cosas no siempre debían ser como ellos querían. Así que cuando surgió el secuestro de James Johnson, que era el seudónimo que había utilizado McCoy para hacer el D.B. Cooper 2 que hizo en Denver, Colorado, Ben empezó a sospechar y su pasado como parte de la Guardia Nacional hizo que se sintiera obligado a informar al FBI. Y luego de la denuncia de Ben, la policía llegó a casa de Richard McCoy y la registró. Y Richard McCoy, creo, sí, estaba ahí en su casa. Y encontró $500,000 escondido en su ático. Bueno, medio millón de dólares menos $20, que era el billete que había utilizado McCoy para pagar el desayuno de esa mañana. Cuando arrestaron a McCoy, incluso el mismo McCoy tenía su uniforme de la Guardia Nacional y no ofreció ninguna resistencia en la FBI. O sea, McCoy, a pesar de que no estaba, era bastante rebelde, por lo que entiendo, también estaba muy orgulloso de haber servido como militar, ¿no? Ahora, también es importante decir que Richard McCoy tenía un parecido increíble con el sketch, con el retrato hablado de D.B. Cooper. O sea, si tú los ves, o sea, si tú los comparas, y te invito, especulero, a que entres a internet y lo busques, vas a ver que te parecen la misma persona. Ahora, McCoy. ¿Cuál fue el catch, entonces? McCoy se declaró inocente durante todo su juicio. Sin embargo, fue procesado y condenado a 45 años de prisión. Estando encarcelado, fabricó una pistola falsa utilizando relleno dental que obtuvo gracias a su acceso a la oficina dental de la prisión, porque ayudaba, gracias a su buena conducta, lo pusieron a ayudar ahí a la oficina dental de la prisión. Y escapó junto con un grupo de convictos en agosto de 1974, robando un camión de basura, estrellándolo contra las puertas de la prisión. Entonces, era un pinche estalón ahí. Prison Break. Y el FBI logró localizarlo 3 meses más tarde en Virginia. McCoy se resistió a su arresto y tuvo una pelea a balazos contra los agentes del FBI que lo esperaban en su casa y resultó herido de muerte cuando un agente le disparó en el enfrentamiento. Ese es Richard McCoy. O sea, fue condenado por el segundo atraco de un avión, más no por el primero, ¿no? Exacto, pero él nunca, pero también es cierto que nunca se declaró culpable de ninguno de los dos. Pero utilizó el mismo modus operandi. Sí. Pero de hecho, Ben, su amigo, cuenta que cuando que fue a visitar a McCoy a la cárcel y le dijo, güey, ¿por qué me denunciaste? Parte de ese dinero iba a ser para ti. Y Ben le dijo, pero tú nunca me dijiste nada. Me hubieras dicho algo. Pero qué puta amigo, güey. Bueno, pues está cabrón. Está cabrón porque me imagino que los cabrones también son todos paranoicos de que el FBI tiene intervenidas cosas y ese pedo. Sobre todo después de lo de D.B. Cooper. En Estados Unidos, según yo, son muy así, güey. O sea, no sí. que meter pedos. Conspiranoicos esas madres. Ahora, yo creo que McCoy fue más un copycat que de D.B. Cooper, ¿no? Pero está chida la historia también. Nunca sabremos si McCoy lo hizo porque murió antes de todo esto, ¿no? De todos modos, nunca. Y de todos modos no iba a confesar. Además. Sí, nunca se declaró culpable. Y vamos. Pero lo que sí, los 200,000 pues no quedaron. No, no. O sea, no se rastrearon. Solo el $500,000. Bueno, $500,000 menos $20. Y vamos con el sospechoso número 3. Era el año 1971 y Marla Cooper estaba en Oregon en casa de su abuela unos días antes del Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, que el Día de Acción de Gracias es cada cuarto jueves de noviembre de cada año. Recordemos que el secuestro de D.B. Cooper se hizo el miércoles 24 de noviembre de 1971. Entonces ella estaba unos días antes de que esto pasara. Y entre los que estaban en su casa se encontraba el sospechoso número 3, LD de dedo Cooper, que según las palabras de Marta, el tío LD era un hombre muy revoltoso y rebelde.
pero al mismo tiempo era un tío muy cariñoso y dulce. En una caminata en el bosque que estaban teniendo toda la familia de Marla, ella iba detrás de sus tíos Dewey y Eldie, ambos tíos iban delante de Marla como secreteando y cuchicheando. Todo esto lo cuenta Marla, que Marla en esa época era una niña de 8 años. Y estaban como planeando algo. Y Marla les preguntó, ¿qué están planeando? Y el tío LD y el tío Dewey respondieron que al día siguiente estaban planeando ir de cacería por unos pavos para el Día de Acción de Gracias. Ella se emocionó mucho porque aparentemente el pavo es algo muy padre en Estados Unidos. Y No, el día porque siguiente, según yo es como la celebración más importante, sí, más que Navidad, de es hecho. como su Navidad, de hecho, sí. Sí. Al día siguiente, la pequeña Marla estaba esperándolos en la puerta de la casa, esperando porque quería ver el pavo que iban a traer. Entonces, cuando vio a ambos llegar en el coche, lo primero que hizo fue ir corriendo para ver el pavo que iban a traer para la cena. Pero lo que vio era algo totalmente diferente. En el asiento del pasajero iba el tío el D. Cooper, con una camisa blanca, manchada totalmente de sangre, ensangrentado total, como herido de muerte el cabrón, y casi inconsciente. Y Marla empezó a preguntar desesperadamente qué le había pasado al tío Cooper, y entonces su papá salió de la casa corriendo, gritándole y ordenándole a Marla que entrara a la casa sin preguntar nada. Y Marla escuchó como el tío Dewey, que era el otro que iba manejando, no el que iba ensangrentado, no el otro, dijo, lo hicimos, secuestramos un avión y ahora somos ricos y nuestros problemas de dinero por fin se han acabado. Después de mucho discutir, el tío Dewey y el tío LD tomaron el coche y se fueron. Y Marla Cooper cuenta cómo su padre la sentó y le hizo jurar que guardaría este secreto durante toda su vida, que era algo de vida o muerte. Nadie podía saberlo. Y ella jamás volvió a ver a su tío, ni a su tío Dewey, ni a su tío el D, y tenía 8 años. A ver, esto es lo que cuenta ella, ¿eh? Pero también hay que tomar en cuenta que Marla Cooper es una aspirante actriz de Hollywood. No, y aparte estaba niña, güey. Sí, exacto. Entonces es lo que ella cuenta. Y jamás investigaron al tío el D y el tío Dewey porque jamás los pudieron encontrar. Sí, claro. Y digo, obviamente sí te necesitaban como que una pareja, pero a mí lo que me causa conflicto es que haya cambiado el ¿El qué? destino de que se caiga. Entonces, o hay dos, Primero sí iba a ir a México, hacia México, para los que no ujú, escucharon el capítulo anterior, que les repito, aprovechen para ir a escucharlo. Primero se iban a la Ciudad de México y después dijeron que no, que porque no podían llegar con el combustible, a lo cual este güey dijo, pues vámonos a Phoenix, creo que era Phoenix, no sé, ujú. a lo cual el piloto le dijo, te conviene más ir a Reno, Nevada. Y entonces dijo, vamos a Reno, Nevada. Y terminó yendo ahí y en alguna parte de ese trayecto es donde saltó. Ahora, Sí, o sea, como que, tienes razón como que hay un poco de improvisación, pero también es cierto que pudo haberlo planeado también, ¿no? Pues no lo sé. Tienes razón, no, sí, está muy improvisado. sí, está Bueno, muy, muy raro. O sea, a el lo mejor sí chiste, tenía un entrenamiento muy cabrón que podía sobrevivir y que pudo escapar de alguna u otra manera. Y el tema del dinero, pues ya es una cuestión contable de cómo lo hizo. Y a través de negocios ilícitos o algo así. No sé, una gasolinera o algo así. Porque dejarle el tío Dewey como que... exacto. Y además, lo que yo digo es que si vas a hacer todo eso, no utilizas tu nombre real, Cooper. O sea, sí, Sí, el D, no, definitivamente. soy el D. Cooper. No me chingues. Entonces, a mí, sí, esto se me hace más quiero atención que algo real. Pero vamos con el sospechoso número 4, el que es para mí el más cabrón y el que yo creo que tiene más oportunidades de ser D.B. Cooper. Joe Weber, es una mujer, ¿eh? Joe, porque ya ves que utilizan nombres a veces, tanto para hombres y para mujeres, es J.O. Joe Weber. Conoció a su esposo Dwayne Weber como un hombre amable, cariñoso, encantador y educado. Y desde el momento en que lo conoció, quedó perdidamente enamorada de él. Es por eso mismo que Joe cuenta cómo nunca le preguntó a su esposo acerca de su pasado o no indagaba mucho porque ella siempre decía, si tú amas a alguien de verdad, no importa el pasado. Dwayne y Joe se casaron el 27 de marzo de 1978
y vivieron un buen matrimonio hasta la muerte de Dwayne el 28 de marzo de 1995. Y es ahí donde comienza la historia de Dwayne Weber, el que para mí es el sospechoso número uno y el que más probabilidades tiene de ser D.B. Cooper. 3 días antes de morir, en su cama de hospital, porque Dwayne tenía muchísimas, bueno, muchísimas, tenía una severa falla renal, no sé por qué, pero tenía una severa falla renal y ya había sufrido muchísimas diálisis. Y estaba harto, Dwayne estaba harto. De hecho, decidió que ya no quería más diálisis. Y los doctores le dijeron que si no hacía diálisis, o sea, si no tenía sus diálisis, no iba a sobrevivir más de 3 días. Y aún así, Dwayne dijo, me vale madres, ya no quiero nada. Y los doctores, pues, Ni simplemente pedo. se dedicaron a darle, pues, algo para que su muerte no fuera dolorosa, ¿no? Bueno, durante todo este proceso, Joe Weber, su esposa, estaba a su lado, ahí cuidándolo. Y Joe cuenta como 3 días antes de morir, se había acercado a acomodar la almohada de Dwayne y empezó a escuchar como Dwayne balbuceaba sobre cómo había enterrado una cubeta en algún lugar que nadie podía encontrar. Y ella pensó, su mente está delirando. Pero ahí fue cuando Dwayne le dijo, Joe, tú y yo tenemos que hablar. Acércate, que te quiero decir algo. Y Joe cuenta cómo su esposo empezó a hablarle, como de él tenía que confesarle quién era en verdad y ese tipo de cosas, de que su vida era totalmente diferente a lo que ella sabía y de cómo él había saltado de un avión. Pero Joe pensaba que estaba hablando mamadas porque no le creía, porque decía, ¿cómo vas a ser tú un paracaidista? Porque un paracaidista no coincide en nada con el hombre con el que he pasado todos estos años, que era un hombre tranquilo, caballeroso, amable, cariñoso. Entonces Dwayne, molesto, cuenta Joe, le dijo, pues a la mierda, me voy a llevar mi secreto a la tumba. Pero aún así, siguió balbuceando y hablando, cosas que Joe no entendía. Y justo antes de que la enfermera llegara a sedarlo, porque ya estaba muy imputado, Dwayne pronunció las que serían sus últimas palabras antes de su muerte, porque lo sedaron y después de eso ya no despertó. Y le dijo a su esposa, yo soy D.B. Cooper, te amo. Eso fue lo último que dijo antes de morir. Es como el meme de Harambe que se derrite en chocolate. Oye, yo tengo el secreto de la vida. Y Ay, se güey, derrite. ay, güey. Hagas lo que hagas, nunca te atrevas y te mueres. Nunca de. Yo sé que mató a D.B. Cooper. Bueno, Mira, Joe no tenía idea de qué significaba esto, así que comenzó a investigar sobre el pasado de su marido y aprendió que su esposo había estado en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente estuvo preso en una prisión cerca del aeropuerto de Portland. Y recordemos que de Portland es de donde salió el vuelo que secuestró a D.B. Cooper. Y en muchas fotos, Dwayne Weber, o sea, Dwayne Weber, el ex esposo, en muchas fotos que mostró Joe, fotos de joven, obviamente, puedes ver un parecido bastante bueno con el sketch hablado con el retratado de D.B. Cooper. Y además, entre las viejas cosas de Dwayne Weber, su esposa Joe empezó a encontrar licencias de conducir falsas y un montón de documentos apócrifos de Dwayne con el nombre John Collins. De hecho, cuando estuvo en prisión sirviendo como John Collins, no como Dwayne Weber. No sabemos si Dwayne Weber o John Collins, o sea, no sabemos cuál es el verdadero hombre, ¿no? Y mientras estaba en la cama de hospital, donde más adelante fallecería, antes de lo que acaba de pasar, que te acabo de contar, Weber le entregó a su esposa, a Joe, su testamento y una llave de que abría la caja fuerte que él tenía en un depósito. Antes, bueno, todavía se hace, de hecho hay lugares donde te venden cajas fuertes totalmente vigiladas y donde puedes poner tus joyas y documentos importantes y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues Dwayne le entregó a su esposa su testamento y la llave que abría la el caja safe fuerte que box, él ¿no? tenía, donde tenía, exacto, su safe box, donde tenía pues documentos de títulos de propiedad, no sé, todo lo Alhajas y importante que todo. tenía, exacto, ¿no? Pero cuando Joe abrió esta caja fuerte, además de todo lo que te acabo de encontrar, que son títulos de propiedad, etcétera, y documentos importantes, encontró también una revista que parecía no tener ninguna pinche relación con todos los documentos que habían en esa caja fuerte. Sin embargo,
tenía un reportaje principal donde hay una descripción detallada del secuestro de D.B. Cooper al avión y se hablaba de cómo D.B. Cooper era todo un héroe. Entonces tú decías, ¿por qué chingados tendrías esto en una caja fuerte donde están los documentos más importantes de tu vida? Pero tal vez la más increíble relación o lo que a mí me llama mucho más la atención para decir, güey, es este cabrón, es la posible respuesta a la pregunta cómo demonios llegó el dinero de D.B. Cooper a las orillas del río Columbia en Vancouver, Seattle. Porque para que te des una idea, Washington, ¿no? Mano, Vancouver, sí, Washington, perdón, mano sí, por ahí. pues están cerca, ¿no? Para que te des una idea, el área donde los billetes aparecieron están aproximadamente 70 kilómetros de distancia del área en donde D.B. Cooper saltó y se estima que aterrizó. Bueno, pues ahí te va la que es la posible respuesta. Y Dwayne y Joe viajaban mucho en carretera porque a Dwayne le gustaba mucho visitar pueblos y recorrer el Estados Unidos en carretera, ¿no? Eso es muy gringo. Ver los paisajes de los campos y los bosques. Y en una de esas ocasiones, en agosto de 1979, 6 meses antes de que el dinero fuera encontrado, que el dinero fue encontrado en febrero de 1980, Joe cuenta cómo fueron a un viaje que parecía ser muy especial para Wayne porque él había estado muy sentimental esos días. Y Joe cuenta cómo Dwayne hizo una parada cerca de un lago llamado Lake Merwin, que es Lake Merwin, es un lago que está en el estado de Washington. Y empezaba a contarle a Joe cosas, porque como que a este güey le gustaba mucho de que contarle a Joe, mira, en este bosque los nativos americanos, como que hablaba mucho de Muy historia, historiador, ¿no? y Joe a veces lo tiraba loco. Entonces, en una de esas tantas veces, escuchó como él le empezó a decir, en este bosque, de este bosque salió D.B. Cooper, y de ahí caminó a este lugar y describía cómo había sido su Escape, trayectoria. ¿no? Y Joe no sabía de qué hablaba. Joe cuenta que pensaba que estaba hablando de algún tipo de Hugh Glass, como el vato de Revenant. Dijo, es otro cabrón de algún tipo de historia. Pero lo importante de este viaje fue lo que pasó una mañana. Dwayne le dijo a Joe que tenía que salir solo a atender unos asuntos. Y la dejó sola en el Hotel Red Lion que se encontraba frente al lago Merwin. Dwayne salió a las 7 de la mañana ese día y llegó casi a la hora del checkout, que es normalmente como a las 12 del día. Pero llegó todo sucio y lleno de tierra, como, y según cuenta Joe, como si hubiera ido a desenterrar algo. Cuando llegó, se tomó le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, no, pues yo me estaba encargando unos asuntos, no te preocupes, se bañó, se limpió y se fueron, ¿no? Y cuando se estaban yendo del hotel, notó, o sea, Joe notó como Dwayne tenía una bolsa de papel. Una bolsa de papel. Recordemos que D.B. Cooper llevaba una bolsa de papel en el secuestro que nadie nunca supo que había dentro de esa bolsa de papel, ¿no? Bueno, este güey tenía una bolsa de papel. Y Joe le preguntó, ¿qué es eso? Y Dwayne le dijo, esto es basura y me voy a deshacer de ella más adelante, no te preocupes. Entonces empezaron a avanzar y hicieron otra parada extraña en el río Columbia. Que recordemos que el río Columbia es el río donde se encontró el dinero todo despedazado y eso, ¿no? A orillas del río Columbia, ¿no? Pero se encontró a orillas del río Columbia en otra área, ¿no? Porque pues el río tiene todo un recorrido, ¿no? Pero después de que lo informaron, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Fue No, no, después o no. antes? Estamos hablando de que esto fue antes. Esto Ah, fue ok, ok, 6 meses antes de ok, que se encontrara. ok. Entonces hicieron una parada a orillas del río Columbia, pero hicieron una parada, vaya, en un tramo del río anterior a donde encontraron el dinero. ¿Y qué pasó? Que Dwayne le dijo a Joe, quiero ver el río. Y se bajó, pero empezó a tardar. Y entonces Joe se desesperó y se bajó y le dijo, ¿qué chingados estás haciendo aquí? ¿Por qué estamos tardando tanto? Y entonces le dijo Dwayne a Joe, mira, y señaló a la bolsa que llevaba de papel y Dwayne la había tirado en el río y estaba viendo cómo se la estaba llevando el río. Y entonces Joe le dijo, ¿por qué chingados tiras una bolsa de basura en Basura. el río? Estás loco, la chingada. Y se emputó. Y el otro güey solo se rió y ya. Ahí acabó. Ahora, aquí entra un cabrón que se llama Tim Collins. Y este cabrón
Tim Collins, cuando se enteró de toda la historia de Joe Weber, este güey era un aficionado al D.B. Cooper. Este güey había crecido cerca del área donde D.B. Cooper saltó y se interesó tanto en la historia de D.B. Cooper y también en la historia de Joe Weber, que cuando supo todo esto, empezó a visitar a Joe Weber y se volvió como que, Su novia. no, güey, se volvió como su escribano. Le empezó a ayudar a, A redactar la historia, ¿no? a redactar sus memorias y empezó a checar papeles, güey, empezó a ordenar, empezó a analizar, ya sabes, es un cabrón medio geek. Bueno, Tim Collins tiene esta teoría, porque además sacó mapas de los corrientes fluviales y todo, está interesante. Tim Collins tiene la teoría de que Dwayne Weber, cuando aterrizó, enterró parte del dinero, no todo, sino parte del dinero, en algún lugar, y después, en este viaje con Joe, había ido a desenterrar el resto. Y dice que la teoría la teoría de Tim dice que una parte del dinero estaba muy dañada. Entonces Dwayne tomó la parte del dinero que estaba dañada, la puso en la bolsa y la tiró al río. Y la corriente después llevaría la bolsa a orillas del río Vancouver, en donde Brian Ingram lo encontraría 6 meses después porque estaba enterrado. O sea, el río lo había llevado ahí, Y se habría estancó encallado, güey, se enterró con la arena y todo, y después este chavito lo encontraría. Esa es una posible historia. Y de hecho, sacó este güey. Hay un documental de D.B. Cooper muy bueno en HBO, donde sale este güey explicando todo esto. Se los recomiendo, especuleros. Ahí sale este güey con un mapa mostrando todo el recorrido que habría hecho el dinero, que tiene bastante lógica. Y de hecho, Tim Collins, este cabrón, también analizó otros archivos y encontró una declaración de impuestos de 1972 donde Weber declara haber comprado 2 carros en efectivo. Ese mismo año, según Tim Collins, Weber había declarado que no había ganado más de $1,000, por lo cual no tendría dinero para comprar 2 carros en efectivo, lo cual se le hacía muy sospechoso, y ese fue el mismo año después del secuestro de D.B. Cooper. Sí, digo, pero ¿qué? ¿Cuánto más cuesta dos autos? $20,000, son $40,000. No lo sé. Y además, sí, pero bueno. Pero la explicación Ajá. del dinero me gustó, suena lógica y feasible. No, claro, claro, sí. Pero bueno, ese fue Dwayne Obviamente, Weber. como no te detectan, ya sabes, estás comprando eso, huevo, te das cuenta. No sé si en esa época, fíjate, pero puede ser que tengas razón. Sí, sí. Ya existía tecnología bueno, con los números de serie, me imagino que iban buscando. Pues no, Digo, está cabrón, no pero sé si fue en la misma época de Frank William Abagnale Jr., que también hacía todos esos pinches estafas con los cheques. Entonces no estaba tan fácil porque todavía todo era todo manual. Pero bueno, ahí va. Barbara Dayton, L.D. Cooper, Richard McCoy Jr. o Dwayne Weber. Tal vez ninguno sea D.B. Cooper. Tal vez el verdadero D.B. Cooper murió en el salto. O tal vez no fue lo suficientemente hábil como para escapar y sobrevivir el resto de sus días en paz. Es algo que jamás vamos a saber. Lo que sí sabemos es la hazaña de D.B. Cooper dejó una marca fuerte en la historia de Estados Unidos y en su gente. Para empezar, en el mundo de los viajes de avión cambió por completo. Por ejemplo, el Cooper Vane es algo que ya todos los aviones Boeing tienen, que es un mecanismo instalado en donde ninguna puerta se puede abrir durante un vuelo. Eso fue gracias a D.B. Cooper. Además de ser el único caso de secuestro de un avión que nunca fue resuelto, porque el FBI tiene fama de que todo lo que investiga te lo resuelve. Bueno, en esta vez no pudieron. Y podemos decir que en su momento D.B. Cooper se volvió hasta ese símbolo que mucha gente buscaba de tener el valor de desafiar al sistema y salirse con la suya. Y D.B. tipo Cooper ya no anarquismo. es. Sí, D.B. Cooper ya no era solo un hombre, D.B. Cooper se había vuelto un misterio Leyenda. y una leyenda. Y Definitivamente. esa fue la historia de D.B. Cooper. ¿Tú quién crees? O sea, ¿cuál te gusta más a ti? El último es el que tiene más sentido. Sin embargo, como que no me llama mucho la atención, o sea, los vehículos, digo, no sé mucho la legislación de Estados Unidos, aquí relativamente es nueva en México, que tienes que tener como que te imprimen el SFDI, pues ahí, puta, como que van a investigar qué pedo. O sea, no puedes pagar en efectivo un coche, ¿no? Bueno, en algunos lotes, imagino que sí te lo aceptan, pero son lotes así medio raros. Pero de este güey, no sé. Sí, pero igual, es que en Estados Unidos igual las declaraciones son diferentes, las declaraciones de impuestos. Digamos Sí, que en Estados Unidos no está, no quiero decir sí, es como controlado que eso.
todo lo que ganes entra y todo lo que pagues entra. Aquí no, aquí es todo lo que ganas entra, no todo lo que pagues entra. Sí. Mamá. Pero bueno, sí, está interesante. O sea, déjenlo en los comentarios a ver qué es Así lo que es, crean especulero, igual. dinos tú cuál es tu favorito, sobre Lo que todos sí se estos sabe es que nunca sospechosos. aparece el dinero, ¿no? Pues solo esta parte que vimos que apareció. Pues creo que es Y la ya, más viable que pasa. sí. La última. D.B. Cooper, señores, el único hombre que, bueno, el de los pocos hombres, yo imagino, porque hay alguien más, que ha podido burlar el sistema al FBI y a las leyes aéreas de Estados Unidos. Dinos tú, querido especulero, cuál es tu favorito de estos 4 sospechosos que te enlisté. Dinos si te gusta otro que dejamos fuera también, para que pues no está de más ahí a aprender los comentarios. Y te agradecemos estar aquí cada martes. Te repetimos, muchas gracias por estar aquí cada martes. Estamos cada martes aquí con historias muy chidas sobre el mundo financiero. Y no sé si quieres agregar tú algo más, Dalo. No, nada, que nos dejen su like y suscribir nos ayuda bastante en esto para seguir creciendo. La verdad estamos muy contentos, estamos emocionados cada día que vemos cómo va creciendo los suscriptores. Así es. Prometo tener el número correcto la próxima vez. A mí me puedes seguir en arroba richarito14-, arroba richarito14- en Instagram y en Twitter. Y a Lalo lo puedes seguir en Arroba Lalo-Woody, arroba Lalo-Woody. arroba Lalo-Woody en Instagram y Twitter también. Recuerda seguirnos en arroba Speculators Podcast. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en TikTok. En Facebook puedes checar la página, también en Instagram, donde subimos pequeños clips de los capítulos que tenemos. Ahí puedes ver también, si quieres ver qué te interesa para después ver el capítulo completo, lo puedes checar ahí. O si quieres compartirle a alguien alguna parte de algún episodio que te haya gustado, también lo puedes checar ahí. Y danos like, dale suscribir, dale compartir. Nos ayudas muchísimo, como dice Lalo. Estamos aquí cada martes. Te esperamos. Speculators Podcast. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo martes, Lalo. Muchas gracias. Bye bye.